Bien, en esta oportunidad vamos a hacer uno de los ejercicios que nos quedó de la unidad número 7, vinculado al análisis y regresión de datos de corte transversal, algunos temas especiales. En este caso, lo que vamos nosotros a encarar es el modelo de probabilidad lineal. Nosotros estuvimos trabajando cuando la variable independiente es binaria, habíamos visto el caso, por ejemplo, si era hombre o mujer, si tenía algún color de raza, o bien si vivía en una zona urbana o no lo hacía. Bien, lo que vamos a hacer con el modelo probabilidad lineal en este caso es introducir a la variable dependiente como una variable binaria. O sea, en este caso sería nuestra y, va a ser la variable binaria, es decir, va a ser igual a 1, o va a ser igual o distinto de 1, o va a ser 0, digamos, en el otro caso. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar con el ejercicio número 8 del capítulo 7, de la página 260, que dice lo siguiente. Para este ejercicio, utilice los datos del archivo lomup.raw. Dice, la variable binaria a explicar es approve, que es igual a 1 si un individuo se le aprueba el préstamo hipotecario. La variable explicativa clave es white. Una variable binaria igual a 1 si el solicitante es blanco. Esta base de datos, los demás solicitantes son negros e hispanos. Para probar si hay discriminación en el mercado de préstamos hipotecarios, puede emplearse un modelo de probabilidad lineal que dice approb igual a beta 0 más beta 1 de y más other factors, sería otros factores, ¿no? La primera pregunta, que ahí ya nos aparece el libro, dice, si existe discriminación contra las minorías y se han controlado los factores adecuados, ¿cuál es el signo esperado de beta 1? Bueno, en este caso, uno está pensando de que digamos, acá tiene que ver con una cuestión de discriminación de minorías, en este caso discriminación de aquellos solicitantes que sean negros y hispanos. Por lo tanto, en Y uno esperaría que ese beta 1 fuese mayor a 0, es decir, que tenga una relación positiva, es decir, esperamos de alguna manera que aquellos solicitantes de raza blanca tengan más probabilidades o más chances de recibir un préstamo que aquellos que no lo sean, o sea, que aquellos de las minorías. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ahora el punto 2, dice, regrese a prove sobre y y dé los resultados de manera habitual. Interprete el coeficiente de y, nos pregunta si es estadísticamente significativo y si es grande en sentido práctico. ¿Bien? Bien, acá lo que vamos a hacer nosotros es correr, acá yo ya tengo abierto, ustedes están pudiendo ver ese archivo LONAP, ¿sí? Que sería la aplicación del préstamo. Este es el archivo, ustedes podrán ver que todo tienen algunas variables específicas. Solo lo que vamos a hacer es directamente correr ese modelo que nos da. Vamos a ir a Quick, Estimate Equation. Vamos a poner nuestra variable que quiero explicar, que es approve. Perdón, antes de hacer esto, vamos a chequear que approve justamente es una variable binaria, ¿sí? Es decir, si esta persona, es decir, acá si el individuo 1, cuando es igual a 1, significa que recibió el préstamo, ¿sí? Tuvo suerte, tuvo éxito. Si no, no lo recibió. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, los 1 significa que recibieron el préstamo, los 0 significa que no recibieron el préstamo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a correr ese modelo, voy a poner Quick, Estimate Equation, voy a poner Approve, ¿sí? Vamos a poner la C, que es la constante. Vamos a poner la variable white, ¿sí? Que de alguna manera es una variable que nosotros esperamos que también, digo, es una variable binaria en este caso, es decir, y nos está reflejando a aquel que si es es blanco, perdón, de raza blanca y otro en otro sentido. Y another factors, nosotros vamos a dejarlo como ese another factors que dice ahí, como un error, digamos, son los demás factores no incluidos. O sea que vamos a, en primer lugar, correr este modelo, ¿sí? Vamos a darle a aceptar,
¿sí? Acá aparece esta primera ecuación. Nuevamente acá, perdón, si uno, antes de mirar esto, si uno ve y, por ejemplo, voy a buscar la variable y, como verán, también es una variable que es binaria, ¿sí? Bien, volviendo al modelo, voy a ponerle el nombre 1, fíjense en lo que hemos estimado. Hemos estimado que approve tiene estas características, ¿no? Es decir, este es el modelo, ¿sí? Voy a copiarlo, voy a ver si puedo copiarlo y explicármelo. Voy a llevármelo a otra pantalla para que ustedes puedan mirarlo mejor. Bien, esto está, no puedo mirar. Bien. En este caso, las estimaciones que nos dio, ¿qué hicimos nosotros? Estimamos el siguiente modelo, ¿no? Yo tengo que es approve, ¿sí? O approve, ¿sí? Que significa que aprobó el crédito, ¿sí? Igual a beta 0 más un beta 1 de white, ¿sí? De blanco, más un mu sub i, que serían los que ahí dice el libro otros factores. Bueno, estimé approve, como tal, recién lo hicimos con el software. Como verán, que la variable dependiente approve sea binaria no significó nada. Es un modelo, seguimos estimándolos a través de mínimos cuadrados ordinarios. Estimamos beta sub 0, en este caso me da 0,77 más 0,20 de white, ¿sí? Bueno, aparecen los errores estándares, en este caso es de 0,018, acá me da 0,19, por favor esto siempre hay que escribirlo. Los T, también en este caso, es 38,8 y 10,11, y tengo los p-valores, en este caso de 0,00, acuérdense en que esto es una probabilidad, por lo tanto nunca pongan el 0 solito, sino que tiene algún número más. Y acá sí lo que implica, bueno, obviamente hay un R cuadrado, en este caso de 0,048, evidentemente este R cuadrado bajo me está diciendo que, bueno, la aprobación del crédito no depende exclusivamente de la raza, sino que hay otros factores que seguramente influirán en la aprobación del crédito, por eso es muy bajo el R cuadrado. Y N, acá, bueno, como verán, es un nivel de muestra muy grande, es 1989, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Acá nos pidió que interpretásemos beta 1, ¿sí? Tal como nosotros esperábamos, ese beta 1 es un número mayor que 0, ¿sí? Es un número positivo, evidentemente implica una cierta discriminación hacia los otros factores, hacia a las otras razas, ¿sí? Bien, en este caso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar qué significa este. Bueno, esto hay que llevarlo a términos porcentuales para poder entenderlo. Este modelo, cuando yo tengo acá una variable que es dicótoma, es decir, approve, va a ser igual a 1, ¿sí? Si recibió el préstamo, o va a ser igual a 0 si no lo recibió. Esta interpretación de beta 1 está vinculado a una probabilidad. Está midiendo la probabilidad de éxito al variar la variable x. O sea, la probabilidad del éxito en este caso no es variabilidad porque no puede variar, sino que acá es en el caso de que sea white, que sea blanco, de raza blanca. Es decir, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que le otorguen un crédito siendo de raza blanca? Eso es un poco lo que me interpreta el beta 1, ¿sí? Acá no es incremento de X, porque no es, digamos, Y es una variable dicótoma, pero si yo no tuviese una variable dicótoma, si Y, por ejemplo, fuese una variable continua, significa eso, es decir, cuando se incrementa ese valor, cuál es la probabilidad de que ocurra ello, ¿sí? Bien, en este caso, como verán, un 20%, esto nos va a un 20%, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, se interpreta que en un pedido de préstamo por parte de una persona de raza blanca, ¿sí? O un blanco,
es 20% más probable que sea otorgado que si no lo fuera, que si fuera de las minorías que ahí está marcada como negros o hispanos. ¿Sí? Entonces, significa exactamente, es decir, la probabilidad de éxito, en este caso, de una persona que sea de raza blanca, es 20%, ¿sí? Más probable que si no fuese de dicha raza. ¿Sí? Para saber si es estadísticamente significativo ello, tengo que hacer lo que hacemos tradicionalmente. ¿Qué hay que hacer? Como siempre decimos, un test de hipótesis. Yo quiero saber si esto que está acá es estadísticamente, este beta 1 que estimé, es el poblacional es estadísticamente significativo. Muy simple, lo que vamos a hacer es ponemos la hipótesis nula, diciendo que beta 1 es igual a 0, la hipótesis alternativa es que beta 1 sea distinto de 0. ¿Sí? Para testear esto, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos un estadístico, el estadístico de prueba es el estadístico T, este T observado en este caso nos da 10,11. No hace falta ir a la tabla para comparar, sino directamente el software nos dio la probabilidad, ¿sí? Nos dio el p-valor, ¿sí? Que en este caso es de 0,00. Si testeamos con un nivel de alfa de 0,05, lo que vamos a decir nosotros es, bueno, en este caso como el prevalor es menor, vamos a rechazar la hipótesis nula. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que es estadísticamente significativo este beta 1, es decir, que de alguna manera el hecho de ser de raza blanca tiene una cierta mayor probabilidad de ser beneficiado del préstamo que si no lo fuera. ¿Sí? Por supuesto que este beta 1 tiene que quedarme siempre entre, que es un gran problema, si no lo cumpliríamos, es el hecho de qué pasaría si esto no fuese entre 0 y 1, ¿no? Por eso, bueno, estos modelos tenemos que, de alguna manera, el beta 1 estimado tiene que estarme dando entre 0 y 1 para hablar en términos de probabilidad. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es continuar con el ejercicio. En la parte, vamos al punto número 3, dice agregue como controles las variables, bueno, ahí lo ven en el libro, HAT, OBRAT, LOMPRE, UNE, bueno, hay un montón de variables, ¿sí? ¿Qué ocurre con el coeficiente de Y? Dice, sigue habiendo evidencias de discriminación contra las personas que no son blancas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a volver otra vez, en este caso a la estimación de views. Lo que vamos a hacer ahora es justamente incorporar otras variables de control. ¿Por qué otras variables de control? Lo que vamos a hacer de alguna manera es decir, bueno, no, la tasa de aprobación no depende exclusivamente de que sea de color blanco o de una raza blanca, sino que también depende de otras variables, ¿sí? Y esas variables son un poco las variables que vamos a tratar de incontrolar, ¿sí? En este caso de incorporar, porque justamente no tenerlas en el sistema, no tenerlas en la ecuación, claramente esto debe tener algún sesgo por no haber incluido esas variables, ¿sí? Esas variables de control no hacen más que ajustarme y me pueden llegar a dar un dato más preciso de este Y, y también de hecho puede pasar de que pueda no ser significativa, por ahí ese Y en su sesgo tenía incluida otras cosas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es justamente volver a correr el modelo, pero voy a agregar las variables que allí el libro me propone, ¿sí? Fíjense en que me propone, por ejemplo, variables como HARAT, que es, perdón, ustedes cuando se sitúan acá van a ver que son el gasto, ahí lo dice acá, voy a abrir la variable, es el gasto del hogar como porcentaje del ingreso. Fíjense en que esta variable es una variable continua, ¿sí? Entonces acá tiene que ver un poco en lo que gastan estos individuos, ¿sí? Después aparece otra variable como BRAT, en este caso la variable BRAT es un porcentaje de otras obligaciones, o sea, de otras deudas que tiene esta persona, ¿sí? Estos individuos, como porcentaje del ingreso, es decir, qué otra deuda tiene, ¿sí? Obviamente esperamos que mientras más endeudado esté, menos chance de recibir el crédito, ¿no?
Y bueno, y así aparecen otras variables, inclusive también aparece variables otra vez como married, es decir, si esa persona está casada o no, ¿sí? Me aparece variable como married, ¿sí? Y después aparecen otras variables como, por ejemplo, mort lat 1 y 2. Esto implica que si una variable, fíjense, en este caso también, si ha pagado tarde, 1 o 2 veces ha pagado tarde, ¿no? Que un poco mira la mora, digamos, de este individuo, ¿no? Y acá sí ha pagado más de 2 veces tarde, o sea, es esta un poco más severa, ¿no? Bien, lo que voy a hacer entonces es, para no seguir mostrando todas las series, los invito a que ustedes miren cada una de las series que ahí propone el libro, es directamente hacer una nueva estimación, donde vamos a ir a Quick Estimate Equation. Vamos a agregar otra vez la variable approve, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a poner la C, vamos a dejar y, porque es mi variable que yo quiero tener, y vamos a ir comenzando a agregar las variables que ahí sugiere el libro de control, que es hrat, brat, loam, prc, mail, acá aparece el sexo, acá aparece married, y acá aparece rep, ssh, bien, cosim, Christ, pubrec, mort y la, como les decía recién, la 1 y mort lat, la número 2, si pagó más tarde, y una variable que se llama ver, ¿sí? Bien, vamos a hacer, ay, me equivoqué en algo ahí, esta variable cosim no está definida, no, porque la agregué antes, ahí estamos, vamos a dar un OK, y ahí aparece la estimación. Obviamente que agregué más variables, ¿sí? Agregué muchas más, bueno, agregué muchas variables de control. Rápidamente pueden ver que algunas son significativas, otros no lo son tantos, ¿sí? Evidentemente no influyeron, o por lo menos no influyeron en este sentido, ¿sí? Bien, fíjense, por ejemplo, que White lo que hace en este caso, ¿sí? Se va a un valor de 0,129, acá está el segundo renglón, ¿sí? Y otra vez, digamos, en este caso lo que va a pasar es que baja un poco el coeficiente de control, ¿sí? En este caso lo que está haciendo, bueno, no es, la probabilidad no es del 20%, sino que es del 12%. Evidentemente, esa variable original, acá la estimación que hicimos al principio, tenía un cierto sesgo, ¿sí? Porque tenía todas esas otras variables que influían en el modelo y que no estaban de alguna manera explicitadas. Entonces se comía todas esas que están ahí. Entonces, bueno, claramente ahí cuando uno dice, bueno, ¿qué estamos mirando? En este caso, nuevamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Me voy a la otra pantalla un segundito. ¿Sí? Vamos otra vez a una pizarra. Lo que vamos a ver en este caso es que, bueno, el nueva estimación de, vamos a ponerle el beta 1 nuevo, ¿sí? En este caso es de 0,129, ¿sí? Y también hay que interpretarla en términos de un porcentaje, es decir, de un 12,9%, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, lo mismo que antes, ¿no? Es decir, que la probabilidad de obtener un crédito siendo de raza blanca es 12,9% más alto, tiene más chances o tiene más probabilidad de éxito, ¿sí? Siendo de una persona de raza blanca que, no, que en relación a los demás solicitantes que son de raza negra o hispanas, como bien dice ahí el ejercicio de las minorías, ¿sí? Si analizamos, por ejemplo, otra variable que por ahí apareció, bueno, obviamente, ¿no? Si es significativa o no, nosotros tenemos que testear acá, como hicimos
antes, ¿no? En este caso tenemos que poner un H0, una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. La hipótesis se mantiene igual que antes. Acuérdense que nosotros testeamos valores poblacionales. Bueno, en este caso la T es de 6,529 y tiene una probabilidad asociada de 0,0. Nuevamente sigue siendo menor al alfa, por lo tanto, seguimos rechazando la hipótesis nula, es decir, que la variable, en este caso y, tiene influencias en la probabilidad de obtener ese crédito, ¿sí? Claramente, respondiendo un poco al ejercicio, dice, ¿sigue habiendo evidencia de discriminación? La respuesta es que sí, sigue habiendo evidencia de discriminación, ¿sí? Eh, si analizamos, por ejemplo, alguna otra variable que aparece, por ejemplo, el hecho de la variable OBRAT, por ejemplo, es una variable que ahí aparece, OBRAT, ¿sí? Esa variable OBRAT, ¿qué es? Esa variable OBRAT, la voy a abrir acá, son otras obligaciones que tiene el individuo. Y un poco lo que yo les mencionaba antes, es decir, bueno, claramente uno que espera que mientras más obligaciones tenga, es decir, tenga más deudas, por otro lado, tiene menos probabilidades de que o por lo menos que ese porcentaje sea muy alto, tiene menos probabilidades de recibir un crédito. Y de hecho acá lo dice, fíjense en el signo de OBRAT es negativo, ¿sí? Es negativo. Y ¿es significativo? Bueno, acá habría que hacerle test de hipótesis y no, evidentemente es significativo, bueno, su probabilidad es menor a 0,5. ¿Y cómo se interpreta esto? Acá esta variable es una variable continua, acá no es si es de raza o no es de raza, acá lo que me está diciendo es que a medida que aumenta el porcentaje de otras obligaciones, ¿sí? La probabilidad de ser un beneficiario de un crédito nuevo es de menos, ¿sí? Es menor, baja su probabilidad en cuanto, ahí hay que mover la coma ahí en 0,5%. Es decir, por cada punto adicional podemos pensar, o esta variable de alguna manera está porcentualmente, o BRAT, ¿sí? Por cada punto adicional que tiene estos individuos, ¿sí? De mayor obligación en otros tipos de obligaciones, su probabilidad de éxito, en este caso, disminuye, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar un poco con práctica, ¿sí? Vamos a continuar con ese ejercicio que ahí nos está mencionando, ¿sí?